Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, hoy vamos a hablar sobre San Romero, sobre nuestro querido profeta, que ayer hubiese cumplido 102 años. Hace 102 años llegó a nuestro país, a nuestro planeta, a esta vida, a este paso por la vida. Un gran hombre, nos ha dejado un legado impresionante y que se ha convertido en esa figura poderosa de nuestro país, en todo el mundo, una figura reconocida por todo ese trabajo que hizo por los más pobres, por los trabajadores, por la gente de a pie. Y por eso, para conversar sobre este tema, están dos buenos amigos del Comité Nacional Monseñor Romero. Quiero saludar al Padre Trinidad Nieto. Padre Trini, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí en esta planta y llegar así a los televidentes. Además está con nosotros Ángel Hernández del Comité Nacional Monseñor Romero. Bienvenido. Gracias, estamos agradeciendo la oportunidad a Gente Ve por esta oportunidad. Cada 15 de agosto El Salvador se viste de fiesta porque reconocemos, recordamos, remembramos y celebramos que pues, Monseñor Romero pasó por este país, pasó por esta tierra. Hay quienes dicen que con la presencia de Monseñor Romero realmente Dios pasó por este país. Padre Trini, ¿qué piensa de eso? Claro, yo estoy convencido de que es cierto, no solamente porque lo dijo el padre Yacurilla, otro hombre famoso aquí en el país, sino porque yo que estuve de cerca con él, pude valorar, sentir de que realmente Dios estaba pasando en este país en medio de su pueblo, ¿verdad? Y sobre todo dándonos un sentido del cual es la cercanía de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Por ejemplo, él decía, miren un criterio para saber si Dios está cerca o está lejos de nosotros, es que todo aquel que está cerca del sufriente, del torturado, del desaparecido, del marginado, etcétera, está cerca de Dios y Dios está cerca de él. Es decir, que nos estaba hablando de una visión diferente de la que uno puede decir, quizás a veces tradicionalmente, para acercarse a Dios hay que alejarse del mundo y de lo mundano. Y yo creo que Jesús mismo es lo que Monseñor Romero vivía, que para acercarse a Dios hay que acercarse a los seres humanos y sobre todo a aquellos en condiciones más difíciles, ¿verdad? Y él, en ese sentido, como Jesús quería humanizar, ¿verdad?, a todos los seres humanos, sobre todo en este país, en un momento en que se vivían realidades irracionales e inhumanas. Quizás todavía las condiciones no han mejorado, ¿verdad?, del todo. No podemos decir que todos los seres humanos en este país estamos viviendo en condiciones humanamente dignas, ¿verdad? Entonces, cuando las construyamos así, podemos decir, vamos a tener bien cerca o entre nosotros a Dios. Vamos a ver, Ángel. Dígame. Ese momento histórico que vivió Monseñor Romero, como bien lo plantea Padre Trini, Monseñor Romero lo supo interpretar. Sí. Y supo ponerse del lado de quienes más lo necesitaban. Sí. Sus palabras siguen siendo palabras muy vigentes. Sí. ¿A qué cree usted que se debió esa trascendencia? A ese estar ahí, y quedar para la eternidad esa voz y ese legado. Bueno, el legado de Monseñor Romero trasciende porque fue un hombre que se apegó al Evangelio de Jesús. Y con el Evangelio de Jesús, ¿verdad?, es una manera de ver las cosas, de tocar las cosas humanamente posibles. La sensibilidad, sobre todo la sensibilidad del Evangelio hacia el prójimo.
¿verdad?, hacia las cosas que son injustas y que estaban sucediendo en esa época. Entonces, y que toda esa vigencia todavía está actual, porque casi vemos que la situación casi no ha cambiado, se mantiene, ¿verdad? Pero su evangelio y su martirio sobre todo es lo que le da la fuerza, ¿verdad?, a esa vigencia. Y hemos visto que esa fuerza que tiene ha trascendido no solo en el tiempo, sino además en esferas inimaginables. Bueno, Naciones Unidas ha declarado el día de su martirio, como usted lo señalaba, como el día de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de quienes defienden los derechos humanos. Así es. Esa es una muestra de cómo el país tiene yo lo digo así, creo que tenemos ahí como ningún otro quizás, tenemos ahí ya un camino trazado, ¿no le parece? Sí, sí, creemos que esa trascendencia, como la tocábamos, ¿verdad?, ha dejado un espíritu en las generaciones nuestras, como también las que han venido sucediéndonos. Hoy la juventud, por ejemplo, ya está conociendo de Monseñor Romero, ya está trascendiendo hasta esas esferas, como dice usted. Y eso es una noticia muy buena tanto para nosotros como para el mundo, porque en este momento vivimos unas situaciones convulsionadas, no solo en El Salvador, sino que también a nivel internacional. Entonces, la palabra de él, su martirio, ¿verdad?, es lo que también nos motiva, ¿verdad?, a seguir su camino. Y eso es una experiencia muy única también, porque muchas veces no es fácil entregarse a las causas, así como lo hizo Monseñor Romero. Bueno, pero si Monseñor Romero lo hizo en esa época, que era una época muy dura, como usted lo planteaba, padre, ahí queda el camino, la ruta que como salvadoreños tenemos que seguir. Claro, creo que eso es lo valioso de Monseñor Romero, que como dice usted nos enseñó un rumbo por donde hay que ir. En ese rumbo creo que debemos aprender a caminar todos, y de allí la importancia de que, como decía Ángel, de que la juventud, no solo la juventud, también la niñez, vaya conociendo esa ruta que Monseñor Romero marcó, ¿verdad? Porque de otro modo, pues es difícil que encontremos y confluyamos en ese mismo camino todos, si no es por el referente Monseñor Romero, ¿verdad? Y indudablemente que para eso primero debemos estar preparados. Uno, para abrir el espacio donde todos tengan voz. Precisamente Monseñor Romero se ganó un lugar importante en el pueblo que no tenía voz. No había cómo expresar sus anhelos, sus sueños, pero también su dolor. Y Monseñor Romero surgió como la voz para los que no tienen voz, ¿verdad? Entonces yo considero que esa realidad debe seguir viviéndose y concretándola, porque podemos llegar también en un momento hoy, gracias a Dios no estamos en esa situación, pero podríamos llegar de nuevo a vivir esa experiencia vivida durante años en nuestro país, en nuestros pueblos, donde los pueblos fueron acallados, los que sufrían fueron silenciados, no podían hablar, y si hablaban ya eran acusados de que estaban metiendo desorden, acusaban a la gente de subversivo, de lo que sea, con solo que dijera aquí vivimos en un país donde hay injusticia, subversivo, ¿verdad? Sí. No se podía reclamar el derecho justo del trabajador, del niño violentado, del campesino oprimido, marginado. Eso no se podía decir, porque decir eso era mala palabra. Una mala palabra, ¿verdad?
Entonces yo creo que Monseñor Romero viene y retoma esa palabra que no se puede decir de ese pueblo y la dice. Pero claro, también eso le trajo sus conflictos, pero él sabía que una iglesia que no denuncia la injusticia no es la verdadera iglesia de Cristo, decía. Y entonces él asumió, quería ser esa iglesia de Cristo que realmente denuncia dónde está la injusticia, dónde está el pecado social, ¿verdad? Que hace víctimas a los pobres, a los que no tienen la voz. Listo, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando sobre todo de cuál debe ser el papel de usted, el papel de toda la gente en el sentido de hacer que esa palabra que nos ha dejado, ese ejemplo que nos ha dejado Monseñor Romero, pueda ser una realidad en nuestras comunidades. Una pausa, venimos con más. Amigos y amigas, seguimos hablando de Monseñor Romero en el marco de sus 102 años. Entiendo que hay una actividad, Ángel, Sí. Para este próximo sábado, mañana, Sí. a partir de las 8 de la mañana entiendo que comienza. Sí, damos como inicio, ¿verdad?, a las 8 de la mañana porque comenzamos con nuestra campaña de solidaridad con los enfermos de cáncer crónico. Y como usted lo sabe y le hemos comentado, Monseñor Romero se hizo muy solidario con ellos, apoyándolos también moralmente a la hora de estar falleciendo uno de ellos. Y entonces nosotros interpretamos eso, de esa solidaridad, ayudando al hospital a recoger donativos que van a servir mucho para llenar aquellas necesidades que el hospital pues no tiene, porque no tiene un presupuesto también que una empresa privada o el gobierno pues le asista. Así que nosotros hemos hecho en bien en hacer este donativo, recoger estos donativos para lograr llenar ese espacio, ese vacío para ellos. Pero también a las 9 de la mañana haremos una misa, ¿verdad? Celebrando pues los 102 años de Monseñor Romero, ¿verdad? ¿Por qué es importante asistir a los enfermos, seguir ese legado que Monseñor Romero en su momento tuvo a bien desarrollar, en este caso en el hospitalito, como le conocemos? Bueno, dentro de la enseñanza de la iglesia ha sido tradicional la hora de misericordia, y que la gente que realmente quiere hacer lo que Dios quiere tiene que ejercitar las obras de misericordia. Hay varias, ¿verdad? Enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, pero dar techo al que no tiene vivienda, y la atención a los enfermos y otras más, consolar al triste. Entonces yo creo que es lo que no debemos dejar de hacer nadie. Si realmente nos manifestamos como humanos, una característica del humano es la sensibilidad ante el que sufre. Sí. Y eso es lo que también nos enseñó Jesús. Siempre estuvo cerca del que sufre. No importa que fuera sábado, que según la tradición judía el sábado no se puede hacer nada. Jesús el sábado curaba. Decía, es más importante la persona que el sábado, ¿verdad? Entonces yo creo que desde allí Monseñor Romero, que vivió esa espiritualidad profunda de Jesús, quiso vivirla, ¿no? Entonces él también sintió la necesidad de estar cerca de aquellos, como él decía, los más sufridos, los más abandonados, porque ya un enfermo canceroso ya a veces ni la familia quiere estar muy cerca, entonces
y es cuando más la persona necesita. Por eso es importante la atención a los enfermos. Y en este caso, la solidaridad no solamente es el acompañarlo en su momento de soledad, de vacío, de dolor, sino también por lo menos facilitar que haya lo poco que se puede tener para darle una atención. De ahí el cubrir las necesidades que el hospital tiene, ¿verdad? De comida, de ropa, de pamper para cambiarlo. Entiendo que hay una lista, Ángel. Sí, acá lo ustedes tenemos. tienen, de las cosas que la gente pudiera ayudar. Sí. Creo que es un momento para que la leamos y que usted que está ahí en su casa aproveche esta oportunidad. Fíjense qué bonito, porque esta actividad que hacen los amigos del comité, ¿cómo es que se llama? Quiero ver el nombre exacto, el Comité Nacional Monseñor Romero. Es una gran oportunidad porque esto permite hacer lo que Monseñor Romero hizo en su momento, que era pues apoyar al hospitalito. Nosotros podemos hacerlo también a través de esta campaña. ¿Cuáles son las cosas que se necesitan, ¿no? Bueno, básicamente son 4 tipos de productos. Están los alimentos crudos, ¿verdad? Como el arroz, frijol, maíz, azúcar, huevos, ¿verdad? Y también están la ropa de cama, ¿verdad? Como sábanas, cobertores plásticos, pampers. Y tenemos también otra necesidad muy importante que es para la limpieza. Son las escobas, los trapeadores, jabón líquido, detergentes, jabones de lavar, ropa y bolsas plásticas, ¿verdad? Listo. Y por último tenemos también los insumos o medicinas que también son necesarios, ¿verdad? Como son jeringas, guantes no estériles, mascarillas, alcohol, algodón por libra y acetaminofén de 500 miligramos. Aparte de estos productos también, si alguien, ¿verdad?, le queda más cerca tal vez hacer un donativo porque no puede ir al mercado o a comprar esto, puede hacerlo a la cuenta corriente, ¿verdad?, dinero en efectivo en el Banco Agrícola. Ahí va a aparecer ya en la pantalla la cuenta para que usted la pueda anotar por si se le dificulta, digamos, llevar estos productos. También puede hacerlo en dinero. Ahí va a aparecer ese lugar donde usted puede depositar. Y, insisto, esto es continuar con esa labor que Monseñor Romero hacía, padre. Creo que es importante recordar que no solo alrededor de la fecha del cumpleaños de Monseñor Romero tenemos que hacer esto. Vamos a hacerlo cualquier día del año. Sí, puede ser cualquier día del año. Lo que nosotros consideramos es que el cumpleaños de Monseñor Romero nos da la oportunidad de recordar que hay una permanente necesidad de ayudar al hospital, porque los enfermos siempre están todo el año. Claro. Además, considerando que son las personas que van ahí porque ya son casos terminales, la mayoría, ¿verdad? Porque ya sabiendo que ya son casos terminales, no propiciamos que siquiera sus últimos días pueda, en medio de su dolor, pero por lo menos tener lo que se le puede apoyar al enfermo, con la comida necesaria, con la ropa limpia, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es un llamado, diría, que con el cumpleaños de Monseñor Romero, escuchemos ahí su palabra o su testimonio de lo que él hizo. Aún más, él todavía no solamente con los enfermos, si a él llegaban y le decían, mire, Monseñor, sus zapatos no sirven, aquí le está un par de zapatos nuevos, pero él veía que otro no tenía zapatos, bueno, le decía, bueno, se los vamos a dar a él. De repente el que donaba los zapatos se incomodaba, no, Monseñor, es para usted. Pero alguna vez él dijo, bueno, ¿son míos o no son míos? Si son míos yo puedo hacer lo que quiero. Hasta los pantalones donaba. Entonces yo creo que así es la persona que vive para servir a los demás, como decía San Francisco, ¿verdad? Que el que no sirve a los demás no sirve para vivir, ¿va? Para vivir, sí. Ahí tenemos una gran oportunidad de parecernos un poquito a Monseñor Romero, de seguir ese legado. Tengo que hacer otra pausa, ya regresamos. Estamos hablando del 102 cumpleaños de nuestro querido Monseñor Romero. Ya venimos con más.
Bueno, seguimos hablando del cumpleaños de Monseñor Romero. Una gran oportunidad en realidad para poder acompañar, por un lado, a las monjas que atienden el hospitalito y también podría escuchar la palabra, porque entiendo que hay misa a las 9, ¿verdad? Sí, a las 9 comienza la misa, ¿verdad? La cual pues con alegría la celebramos, dándonos el recuerdo de nuestro santo de América, ¿verdad? Nuestro San Romero de América, que por cierto, ¿verdad? Ya es mundial, ¿verdad? Ya, ¿quién ya no lo pertenece solo al Salvador, en realidad es la humanidad. Así es. Claro. Entonces, estamos muy alegres por estas fechas, ¿verdad? Son 102 años si él estuviera vivo. Vamos a dejar el rótulo ahí puesto estos minutos para que la gente pueda anotar el número de cuenta, para que puedan tenerlo a la mano y ahí pueden colaborar con el hospitalito y seguir el ejemplo de Monseñor Romero. Eso nunca tiene que perderse, Padre, esa palabra, y sobre todo en la práctica. Eso es lo más importante, la práctica, ¿verdad? Porque, como Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor es el que se va a salvar, sino el que hace. Por tanto, en la práctica, el que hace lo que Dios quiere. Es el cristiano. Y yo creo que eso es lo que nos enseñó también Monseñor Romero, en el hacer por los demás, ¿verdad? Y claro, dentro de eso, hasta con un sueño. Él era profundamente mariano, digamos, muy devoto de la Virgen María. Entonces él creía mucho en la lectura del 15 de agosto, cuando dice que María dio gracias a Dios porque es poderoso, porque cambia las cosas, derriba a los poderosos de sus tronos, a los ricos los despide vacíos y a los pobres los levanta. Los ensalza. Qué bonito, ¿verdad? Nos está perfilando el mundo que debía existir, el Salvador que debíamos tener, ¿verdad? Donde todos viven con la misma dignidad y donde todos, digamos, son valorados igual como personas. Eso es lo que... Y Monseñor Romero creo que también en eso soñaba constantemente y por eso se preocupaba de lo que se vivía en nuestro país y en el mundo. Y es parte de la solidaridad también, estar preocupados por lo que están sufriendo, porque no son tomados en cuenta, no son valorados como personas con la dignidad que Dios nos hizo todos, ¿verdad? Entonces, y sabiendo que de repente eso no agrada, porque él decía, podrán matar, callar la voz de un obispo, pero la voz de la justicia nunca la callarán. Entonces esa voz somos nosotros también, que debemos seguir proclamando que debe existir en ese proyecto de María, donde un día podamos disfrutar, como decía Rutilio Grande, la felicidad. Que la vida en el país sea como un gran banquete, donde cada quien tiene su lugar, su taburete, su conqué y la misión que va a cumplir, de seguir transformando y construyendo ese mundo que Dios quiere que vivamos para que su reino se sienta de veras ya presente entre nosotros. Es decir, que tenemos que ser cristianos y ejercer, ¿verdad? No solo ser, sino que ejercer. Ejercer. Ese es ser cristiano. Claro. Quiero agradecerles a ambos el tomarse el tiempo de venir a compartirnos esta información. Ángel. Bueno, gracias por esta oportunidad y sé que quiero dirigirle pues un ratito un mensaje a la juventud, ¿verdad? Que se pongan las pilas, pues, ¿verdad? Monseñor Romero es todavía la luz, ¿verdad? Que puede iluminar este país y que en la juventud está la base para poder, de aquí hacia el futuro, tener un mejor país. Listo, Padre. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de mucha frustración. Mucha gente dice, ¿ahora qué? ¿Verdad? Yo creo que en esa frustración, como en la noche oscura, hay una luz que nos dice por acá. Ahí está Monseñor Romero, que nos estará diciendo, hay que seguir trabajando para hacer de este país un país donde se sienta la alegría y el gozo de vivir y no la tristeza de vivir con sufrimiento. Y eso va a depender de cada uno de nosotros, de todos los salvadoreños, en la medida que hagamos práctica, como estamos hablando,
la palabra de Monseñor Romero y que en resumen es lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios. Listo, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.